Nunca olvidaré el día en que el cielo se tiñó de rojo. Era como si el mismo sol hubiera explotado, derramando su ira sobre la tierra. Las ciudades ardieron, los océanos hirvieron, y el mundo tal como lo conocíamos se desvaneció en un estallido nuclear. Desde aquel día, la superficie de la Tierra se convirtió en un lugar inhabitable, una vasta extensión de desolación y muerte. Soy uno de los pocos afortunados, o quizás desafortunados, que sobrevivieron al Holocausto. Ahora vivo en un búnker subterráneo, un refugio construido para proteger a un pequeño grupo de personas de un desastre que nadie creyó posible. El búnker, diseñado originalmente como un refugio temporal, se ha convertido en nuestro hogar permanente. Aquí abajo, el espacio es reducido. Las paredes de hormigón se cierran sobre nosotros, como una tumba. Las luces parpadeantes y el aire reciclado son nuestros fieles compañeros. Vivimos hacinados, cada uno de nosotros, recordando constantemente lo que perdimos. Las risas se han convertido en un recuerdo distante, y ahora solo reina el susurro constante del miedo y la desesperación. Los recursos son escasos. La comida, el agua y la medicina, todo se raciona con una precisión implacable. Cada día es una lucha, una batalla silenciosa contra el hambre y la enfermedad. Las tensiones entre nosotros son altas. Cualquier pequeño conflicto amenaza con romper la frágil paz que hemos logrado mantener. En este confinamiento, cada uno de nosotros ha encontrado maneras de sobrellevar la realidad. Algunos se refugian en los libros, leyendo historias de un mundo que ya no existe. Otros se sumergen en el trabajo, manteniendo el búnker en funcionamiento. Por mi parte, paso horas mirando los mapas desgastados, soñando con encontrar un nuevo lugar para llamar hogar. Recuerdo el día que me ofrecí como voluntario para salir al exterior. La decisión no fue fácil. Nadie había salido desde que nos encerramos aquí hace años. Los viejos relatos de los primeros días, cuando algunos intentaron salir en busca de ayuda, eran suficientes para disuadir a cualquiera. Hablaban de un mundo irreconocible, de ciudades en ruinas y de un silencio que asfixiaba el alma. Pero la necesidad superó el miedo. Necesitábamos recursos, información y esperanza. Mis compañeros del búnker me miraron como si estuviera loco cuando lo propuse. Pero en sus ojos también vi un atisbo de esperanza, la misma chispa que me impulsaba a mí. En aquel momento, acordamos una contraseña para mi regreso, una serie de golpes en la puerta del búnker. Era una medida de seguridad, un modo de asegurarnos de que yo, y solo yo, regresaría. La noche antes de mi partida, no pude dormir. Me quedé tumbado en mi angosto catre, escuchando los sonidos del búnker, el murmullo constante de conversaciones en voz baja, el zumbido de los generadores, el ocasional llanto de un niño. Estos sonidos, que siempre habían sido el telón de fondo en mi vida, ahora me parecían extrañamente ajenos. Cuando finalmente llegó el momento de partir, me encontré con un mundo desconocido. La luz del día, filtrada a través de una espesa capa de nubes grises, apenas era suficiente para iluminar el paisaje desolado que se extendía ante mí. Los edificios, que una vez albergaron risas y vida, ahora se erguían como tumbas de concreto, con sus fachadas desgarradas por el tiempo y la devastación. Mis primeros pasos fuera del búnker fueron cautelosos, temerosos. Cada crujido bajo mis botas parecía excesivamente alto en el silencio sepulcral que me rodeaba. Los escombros se dispersaban por las calles como los huesos de una civilización caída, y en cada esquina acechaba la posibilidad de peligro. No había señales de vida, solo el eco fantasmal de un mundo que ya no existía. Avancé por las calles destrozadas, guiándome por un viejo mapa que había encontrado en los archivos del búnker. Mi objetivo era claro: buscar cualquier recurso que pudiera ser útil, ya fuera comida, medicinas
o incluso algún indicio de otros supervivientes. Sin embargo, cada tienda o casa que encontraba estaba vacía, saqueada por aquellos que me habían precedido en esta tierra de nadie. Los estantes estaban vacíos, las puertas abiertas y las ventanas rotas, como bocas abiertas en un grito silencioso. A medida que el día avanzaba, la luz del sol se debilitaba, dando paso a una penumbra cada vez más opresiva. En ese crepúsculo eterno, cada sombra parecía cobrar vida, y cada ruido distante me hacía estremecer. A pesar de mi precaución, no podía evitar sentirme expuesto y vulnerable. La sensación de estar siendo observado era constante, una presión en la nuca que no me dejaba tranquilo. En mi búsqueda, me topé con restos de lo que alguna vez fue la vida cotidiana. Una muñeca con un ojo faltante, una fotografía descolorida de una familia sonriente y un periódico cuyos titulares gritaban las últimas noticias de un mundo en el borde de un conflicto nuclear. Cada uno de estos objetos era un recordatorio de lo que se había perdido, de lo frágil que era nuestra existencia. Al caer la noche, me refugié en el esqueleto de lo que alguna vez fue una biblioteca. Mientras me acomodaba entre libros, arruinados por el tiempo y el abandono, no pude evitar pensar en la ironía de mi situación. Rodeado de conocimiento en un mundo donde la supervivencia no dependía del saber, sino del instinto más básico. Con un suspiro, me envolví en mi abrigo y cerré los ojos, tratando de encontrar algo de descanso en medio de la soledad. En el tercer día de mi travesía, cuando el sol apenas lograba romper el manto de nubes, mi camino se cruzó con el de un anciano. Lo encontré recostado contra los restos de una pared derruida, con la mirada perdida en el horizonte y una pierna visiblemente herida. Su presencia en este desolado paraje era tan inesperada como un brote verde en un desierto. Me acerqué con cautela, anunciando mi presencia para no asustarlo. Al verme, una mezcla de sorpresa y alivio cruzó por su rostro. Entonces me pidió ayuda. Fue lo único que logró articular, con una voz quebrada. No podía dejarlo allí, a merced de este mundo cruel y sin compasión. Con mucho cuidado, le ofrecí agua, y limpié su herida lo mejor que pude, con los escasos suministros médicos que llevaba conmigo. Mientras le vendaba la pierna, el anciano comenzó a hablar. Su voz, al principio temblorosa, se fue fortaleciendo con cada palabra. Me contó sobre un refugio, no muy lejos de allí, donde un pequeño grupo de supervivientes había encontrado algo parecido a un hogar en medio del caos. Hablaba del refugio con un brillo en los ojos, describiéndolo como un lugar de esperanza, un oasis en un mundo desértico. Entonces, guiado por sus indicaciones, y con el anciano apoyándose en mí, emprendimos el camino hacia este nuevo refugio. La idea de encontrar a otros seres humanos, de no estar solo en este mundo destrozado, encendió una chispa de esperanza en mi pecho. Finalmente, después de un agotador viaje, logramos llegar. El refugio estaba escondido entre las ruinas, de lo que parecía haber sido un complejo industrial. A primera vista, el lugar era una fortaleza improvisada, con barreras de metal y madera, y ventanas cubiertas con tablones. Pero lo que realmente llamó mi atención fueron los sonidos de la vida que emanaban de su interior. Voces, risas e incluso el llanto de un bebé. Fuimos recibidos en la entrada por un grupo de personas. Sus rostros mostraban signos de la dura vida que llevaban, pero también una calidez y humanidad que había olvidado que existía. A pesar del recelo inicial, me sorprendió la amabilidad con la que me trataron, especialmente después de enterarse de que había ayudado al anciano, que evidentemente pertenecía a ese lugar. Me ofrecieron un lugar para descansar, una comida caliente, y por primera vez en mucho tiempo me sentí seguro, como si hubiera encontrado un raro refugio de la constante amenaza del mundo exterior. Esa noche, mientras me acostaba en una cama real, por primera vez en años, no pude evitar pensar que tal vez, solo tal vez, había encontrado un lugar donde la vida
podía comenzar de nuevo. A medida que los días pasaban, en el nuevo refugio, una sensación inquietante comenzó a crecer en mí. Aunque la gente era amable y los pocos recursos eran compartidos, algo no encajaba. Había miradas furtivas, conversaciones que cesaban abruptamente cuando me acercaba, y una atmósfera de tensión que no podía atribuir solo a las dificultades de la vida postapocalíptica. Una noche, me despertaron gritos ahogados que parecían venir de alguna parte, lejana del refugio. Al preguntar al día siguiente, todos negaban haber escuchado algo, desviando la mirada o inventando excusas. Sin embargo, lo que más me inquietaba era la desaparición ocasional de viajeros, que como yo, habían llegado buscando refugio. Llegaban, se quedaban unos días, y luego simplemente desaparecían. Al preguntar al anciano o a otra persona del refugio, simplemente decían que se fueron durante la noche. Era la explicación común, pero algo en la forma en que lo decían me hacía dudar. Así que, movido por un impulso que no podía explicar, decidí investigar. Una noche, siguiendo los débiles sonidos que rompían el silencio, me alejé del refugio principal. Mis pasos me guiaron a través del laberinto de escombros y estructuras semiderruidas hasta una cabaña aislada, oculta a la vista por su ubicación y la oscuridad. Lo que descubrí en ese lugar me heló la sangre. A través de una ventana, vi el interior iluminado por la luz parpadeante de las velas. Cuerpos humanos colgaban de ganchos en el techo, como grotescas piezas de carne en una carnicería. Algunas personas, todavía con vida, estaban encerradas en jaulas pequeñas, con sus ojos mostrando un terror indescriptible. El aire estaba impregnado con el olor a muerte y a miedo. Los gritos que había escuchado, los viajeros desaparecidos, todo cobraba un sentido macabro. Y no pude evitar sentir náuseas y horror al pensar en la comida que había consumido. En ese momento fui descubierto. Manos ásperas me agarraron por detrás, arrastrándome hacia la cabaña. Luché con todas mis fuerzas, pero me superaban en número. Dentro de la cabaña, el horror se magnificó. Vi rostros conocidos, personas del refugio con las que había platicado, pero sus expresiones no mostraban remordimiento, sino una especie de hambre y satisfacción depravada. Me encerraron en una de las jaulas, y en ese lugar, rodeado por el sufrimiento y la desesperación de lo que sería mi destino, la realidad de mi situación se asentó en mi mente. Estaba atrapado, destinado a ser una presa más de esta grotesca supervivencia. El terror psicológico de saberme objeto de un destino tan cruel era abrumador. Grité y supliqué en repetidas ocasiones, pero mis súplicas se perdían en un mar de llantos y lamentos, en una sinfonía de desesperación humana. Mientras la noche se cernía sobre nosotros, y al borde de la locura, por el terror que me invadía, una sola idea desesperada cruzaba por mi mente. Tenía que sobrevivir a toda costa. Al siguiente día, mientras caminaba bajo el sol ardiente, las imágenes de lo que había presenciado me perseguían implacablemente. Los rostros de los prisioneros, marcados por el terror y la desesperación, aparecían una y otra vez en mi mente. El sonido de sus gritos se mezclaba con el viento y el olor a muerte parecía seguirme mientras avanzaba. Cada sombra parecía esconder un nuevo horror y cada ruido en la noche me aterraba, temeroso de abrir los ojos y encontrarme en aquella cabaña. El trauma de lo vivido pesaba sobre mí como una losa. Me encontraba en un estado de alerta constante, con el corazón latiendo desbocado ante la menor señal de peligro. A pesar de mi cansancio, el miedo me mantenía en movimiento. Había escapado de aquel infierno, pero la libertad me sabía a ceniza. No había escapatoria del horror que había presenciado, de la realidad de lo que había dejado atrás. Sin embargo, lo que más me atormentaba no eran los recuerdos de la cabaña, sino el pensamiento de lo que se avecinaba. La decisión que había tomado, en un momento de pánico absoluto,
Me perseguía con cada paso que daba. Pero el miedo a morir de esa manera, despedazado y consumido, era demasiado grande para ignorarlo. Cuando finalmente llegué a la puerta del búnker, me detuve un momento, luchando conmigo mismo. La culpa y el miedo se entrelazaban en una danza macabra en mi mente. Con manos temblorosas, golpeé la puerta, sabiendo que al hacerlo, estaba cruzando un umbral del que no habría retorno. Cuando la pesada puerta del búnker se abrió, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Los rostros de mis compañeros, iluminados por una mezcla de alivio y alegría al verme, se transformaron rápidamente en máscaras de terror. Tras de mí, como sombras emergiendo de la oscuridad, entraron los monstruos del refugio. Los gritos de horror y desesperación llenaron el aire, un coro desgarrador que resonaba en los confines del búnker. El sonido de las luchas desesperadas resonó por los pasillos en un caos de pánico y dolor. Se escuchaban ruegos por misericordia, interrumpidos bruscamente por el sonido de la violencia. Los golpes, las risas de los monstruos y los llantos desgarradores se mezclaban en una sinfonía despiadada. Mientras me encontraba allí, paralizado por el remordimiento y la culpa, la realidad de lo que había hecho me golpeó con una fuerza devastadora. Había entregado a mi propia gente, a los monstruos que había encontrado, condenándolos al mismo destino que tanto temía. En ese momento, el miedo a la muerte que había impulsado mi regreso se vio superado por el peso abrumador de mi traición. Intenté convencerme que lo hice por miedo, por el terror visceral a morir, que cualquier ser humano haría lo mismo ante el miedo paralizante de una muerte tan atroz como la que presencié. Pero estas palabras sonaron vacías, una frágil excusa ante el espejo de mi propia conciencia. El miedo a una muerte horrible, a manos de aquellos caníbales, me había consumido, había nublado mi juicio, empujándome hacia una decisión que ahora me perseguía. Cada intento de justificar mi traición se desvanecía ante los gritos provenientes del búnker. No era el miedo lo que me consumía, sino el saber que había cruzado un límite, uno que me separaba de mi propia humanidad. En la culpa de mi decisión, había abandonado una parte esencial de mí mismo, algo que no podría recuperar jamás. La vida que había elegido, a costa de otros, era un camino sombrío, marcado por la sombra del remordimiento y la verdad ineludible. En mi desesperación por sobrevivir, había perdido lo que me hacía humano, y esa pérdida era una condena mucho más oscura, una que me convertía en un monstruo, en un mundo roto y despojado de toda humanidad y compasión. Espero que les haya gustado el relato. De ser así, no olviden suscribirse al canal, regalarme un pulgar arriba y dejar sus comentarios, ya que con esto me ayudan mucho para seguir creciendo. Les agradezco mucho y hasta el próximo relato.